2020. Y vamos a continuar con nuestra serie Reformando el Matrimonio. Estamos en la enseñanza número 11, tentaciones. No, estamos en la 10, perdón. Llevando cuentas cortas. Ya sabemos que en la vida de nosotros el problema es el pecado. El pecado es el que causa toda la problemática en nuestra existencia. Cuando mentimos, eso nos trae problemas. Cuando somos infieles, eso nos trae problemas. Cuando desobedecemos a los padres, eso nos trae graves problemas. Todo eso es pecado. Entonces, nuestro problema, pues, es que los maridos y las esposas son pecadores. Los dos. Y meditando, el esposo es el responsable de la salvación de la familia. Y cada integrante de la familia es culpable. Son dos cosas distintas. Es culpable de su propia salvación. Porque el esposo allá cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste por tu familia? Y a la esposa también. Si él dice, yo soy cristiano y mi esposa también lo es, ¿cuál será la justificación por la cual los hijos no hayan hecho su decisión por Cristo? Oímos que hay muchos matrimonios o padres que dicen, yo voy a dejar que mis hijos tomen su propio camino y que cuando crezcan decidan. ¿Sí? La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿hiciste lo que te correspondía hacer para llevarlos por el camino de la salvación? ¿Lo hiciste o no te preocupaste por ellos? Eso para el esposo y luego enseguida para la esposa. ¿Y qué vamos a decir cuando estemos delante de él? Si los hijos se perdieron. ¿Por qué no quisimos traerlos a la escuela dominical? ¿O la iglesia infantil? Eso es pecado. Entonces, los problemas matrimoniales son individualmente problemas de pecado. La falta de conformarse a la palabra de Dios en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. ¿Qué quiero decir con la falta de conformarse a la palabra de Dios en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos? A ver, hermana Jazmín. Pues sí, que me conformo con tal vez con lo poco que sé o con lo poco que he aprendido cada vez que vengo a la iglesia. O sea, me conformo con eso, que no busco más de lo que Dios nos enseña o que quiere que aprendamos. Entonces, Dios nos dice una cosa y que nosotros hacemos lo que pensamos que está bien, o que con eso, como dice Jazmín, es suficiente. Nomás con ser cristianos de domingo y ya a ver lo que cachamos aquí en la predicación y nos vamos como se van los que son de la tienda de enfrente,
que salen de misa y se olvidan de Dios todo el resto de la semana. Y cuando no andamos conforme a la palabra, las personas más íntimas, los miembros de nuestra familia se dan cuenta primero de aquellos problemas. O sea, somos un matrimonio y nos analizan. Las familias cercanas nos analizan y ven y nos miden y nos califican. Ellos nos dan una calificación de acuerdo a lo que ven y a lo que oyen de nosotros. Y muchas veces los problemas, el matrimonio no se da cuenta todavía que los tiene. Y los de enfrente, los parientes lo ven. Uno de los problemas clásicos de las familias es que el papá o la mamá dejan que los hijos hagan lo que quieran en la casa. Eso es grave. Es grave que no hagamos que los niños caminen conforme a la palabra de nuestro Dios. Independientemente de que nos sentamos a la mesa y los niños ya tienen edad, no han aprendido a comer en la mesa, comen con las manos. Porque un niño cuando empieza a aprender a comer se pone hasta el plato de sombrero, porque así son los niños chiquitos. ¿Sí? Para cuando empiezan a aprender, yo le decía a mi esposa, a ver, dame 2 platitos, uno, aquí lo voy a tener, y otro para que él, porque quieren los niños agarrar la cuchara y ellos quieren comer, y ya cuando veía ya se bañaron con la sopa. Eso es clásico, ¿no? Pero esas son cuestiones de organización, pero ahí empiezan a ver los parientes o las personas cercanas cómo miden el matrimonio. El esposo trabaja mucho. Si tiene un trabajo físico fuerte, pues lógicamente que si se desgasta mucho el organismo cuando trabajan fuerte. Por lo tanto, comen fuerte, ¿no? Entonces, come fuerte él y el hijo o la hija, pero fundamentalmente los hijos, pues el papá es el héroe y si el papá come mucho, yo también le entro duro, ¿no? Pero resulta con que al papá le hace bien porque tiene que reponer y el niño no, porque si no desgasta sus energías que come haciendo ejercicio, o corriendo o jugando, pues ¿qué quiere decir? Que se vuelve un niño gordo como sabemos que son ahora los niños en las escuelas. Es un denominador común. ¿Qué hay allí? Falta de cuidado de los padres en la dieta que tienen los hijos. ¿Y eso qué tiene que ver con la salvación? No tiene que ver con la salvación. Es el inicio o es un indicador de que si ellos están haciendo las cosas que los hijos quieren hacer o no hacer, entonces quiere decir que lo cristiano, lo más probable es que estén en las mismas condiciones. Ora en la mesa. No quiero orar. Yo no voy a orar. Bueno, yo voy a orar, dice la mamá o el papá. Yo voy a orar por ti. No entra ya la situación de la disciplina en el sentido de que nosotros debemos de esforzarnos, nosotros los padres, esforzarnos
para que los niños poco a poco vayan caminando por el camino de la salvación. Entonces es horrible que estando en la presencia de Cristo, al que van a llamar primero es el esposo. A ver, tú eres el responsable de que tu matrimonio se haya quebrado. Y tú eres el responsable de que tus hijos no estén aquí con ustedes. No, pues es que yo iba a trabajar. No, es que ya ahí delante del Señor ya las excusas que ya no sirven, ¿verdad? Entonces, el responsable es el esposo. Tiene que entregar cuentas precisamente de la salvación de su esposa y de él y de los niños. No es el culpable, no es culpable. Es el responsable porque es la cabeza del matrimonio. Culpables van a ser todos y cada uno de manera personal, Nosotros hicimos lo que debimos hacer. Si lo hicimos, bendito sea Dios. Los hijos, hay un hijo que no quiso, que hasta se convirtió hasta que nos morimos, bendito sea Dios. Pero se convirtió porque lo llevamos, pero si no lo llevamos y dejamos de hacer lo que él quisiera, ¿qué pasó? Se va a perder. Ahora, si no llevamos bien a la esposa en un momento dado, puede desertar, puede abandonar o puede fallar. Entonces, cuando el pecado se hace manifiesto en el matrimonio, eso quiere decir que el matrimonio está en apuros. Si no sabe tratar a la vez con la tentación y el pecado, para mantener un matrimonio saludable, pues, tanto el marido como la esposa tienen que comprender lo que es pecado, lo que es el pecado, de que lo que es la provisión de Dios para el pecado en la cruz y lo que es necesario hacer cuando se pecan contra Dios en la relación matrimonial. En las pláticas matrimoniales deben de recibir esto. Para esto son estas reuniones, sobre todo para los que tienen pensado casarse, que ya pusieron inclusive esta fecha, deben de preocuparse por estar llevando antes de y después de la asistencia a matrimonios, porque el pecado quiere anidar o ha anidado dentro de la relación matrimonial. Una gran parte de la desviación moderna también de la doctrina bíblica se refiere al matrimonio en el minimizar el problema del pecado. Por lo tanto, una gran parte de la reforma del matrimonio debe ser el restablecimiento de la confesión bíblica del pecado. ¿Qué nos dice pues la palabra de nuestro Dios en cuanto a la confesión del pecado? Entonces, llevando cuentas cortas quiere decir un individuo no demore la confesión del pecado si esa confesión es necesaria. Esto se aplica en primer lugar a la relación entre la persona y Dios. Primero con nuestro Señor, porque al que ofendemos por el pecado es a Él, y luego también a nuestro cónyuge. Si alguien no está confesando sus pecados a Dios, no podrá perdonar ni pedir perdón apropiadamente con otros. Primero tengo que ir a mi Señor en la noche y decir: Señor, reconozco que pequé contra ti. ¿Por qué? Porque estoy disgustado con mi esposo. Porque estoy enojado con mi esposa. Y hice determinadas actitudes.
¿Qué actitudes se pueden tomar cuando estamos enojados? A ver, hermano Daniel. Pues En el caso de los varones, y ahorita le pregunto a tu esposa, en el caso de las hablar esposas, cosas que no, ofender, pues no voy a dormir al sillón, no llego, es más. otra. No le doy lo que le corresponde, a ver qué hace, la hago sufrir. Ahora, Jazmín, Pues lo mismo. Usar palabras que lo hieran. eso es O sea, pecado. que me diga, dame de comer y me hago la que no escuché. O si quieres tragar, Sí, pues, tú has utilizado porque yo ni siquiera quise. Y por ahí va, ¿verdad? Por ahí va una serie de acciones que van en contra del matrimonio y que ofenden a nuestro padre y ofenden a nuestro cónyuge. Entonces, el pecado se debe confesar en cuanto uno se da cuenta de la ofensa. 1 Juan 1:9, a ver qué dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión de los pecados es como recoger algo que se ha dejado caer al piso. Entonces, volvemos a la parte que no tiene que ver con la salvación. Llegamos a la casa, a una casa, y vemos que hay un montón de basura. ¿Qué quiere decir eso? Y vemos y analizamos bien al matrimonio y vemos que el papá se limpia la boca y tira la servilleta. Y si los hijos ven que el papá tira la servilleta, pues ellos también, ¿no? Inclusive cuando no les gusta la comida, se la avientan al perro por abajo, ¿verdad? Está todo ahí sucio. Pero si es que nosotros tenemos la disciplina de la limpieza en la casa, ¿qué pasa? Yo desenvuelvo algo y se me cae un dulce o algo, se me cae y yo lo veo que se me cayó y ahí lo dejo para que mi esposa lo levante. Eso quiere decir que yo no tengo la disciplina de la limpieza en mi casa, porque si yo debo ser uno de las partes en que debo cuidar la limpieza de mi casa. Entonces, si yo hago basura, nada me cuesta con toda la basura que yo genere llevarla al depósito que tengo yo para la basura, ¿verdad? Pero pues, ya sabemos que hay hogares que no tienen más que un solo botecito y está hasta por allá del patio, ¿no? Entonces, si no se barre, no se levanta la basura un día, al otro día, ¿cómo está? Mal, ¿verdad? Y pasan 2 días, ¿y qué pasa? Y pasan 3 días y luego ya no sabe la mamá que hace la limpieza por dónde empezar, porque pues, todo está lleno de basura, ¿no? Entonces, si uno aprende a recoger las cosas inmediatamente, se pueden dejar caer 1000 cosas al piso y la casa aún quedará limpia. ¿Por qué? Porque así como genero basura, así la levanto. Mas si solo se recogen las cosas cada 6 meses, el resultado será un trabajo abrumador de limpieza. Entonces, continuando esta ilustración, hay hogares
tan desordenados que los que tienen la carga de limpiarlos ni siquiera saben cómo empezar. No es que les guste que sea así, más que están simplemente abrumados. Hay amas de casas que dejan para fin de semana, dale la limpieza a la casa y se levantan y está el sábado y llegan las 12 de la noche y andan sonándole porque andan recogiendo lo de la semana, ¿no? Pero la basura se acumula por una u otra razón. Si se hubiera recogido tan pronto como se dejaron caer, entonces el hogar estaría limpio. Entonces, de la misma manera, el matrimonio, las cosas se tienen que recoger con respecto a las relaciones. La confesión de maldad siempre se debe hacer de inmediato. De inmediato. Entonces, para no estarme agachando a recoger la basura, mejor no la tiro, ¿verdad? No la tiro. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Helen. 28:13. Sí. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Traduce. Aquel que peca, ya sabe que pecó, y está mismo encubriendo ese pecado, ¿no? ¿Qué quiere decir con encubrir? No lo ha confesado. No lo ha No lo ha confesado. confesado, entonces, ¿por qué muchas veces por qué no confiesa uno el pecado? Está practicando, porque lo sigue practicando, o porque no se ha arrepentido. Entonces ese no prosperará. Es decir, no va a haber bendiciones, no va a haber otro panorama en su vida. Hay algo en la vida que se atora y uno mismo lo ve. ¿Qué está pasando? Yo creo que hago, por más que le hago, o hasta me quedo horas extras en el trabajo, o recibí otro poco más de dinero y no me rindió. Y ahí se quedó viéndolo económicamente. Es una manera de ver que pues, no estoy prosperando. Vámonos a lo espiritual. No comprendo la palabra de Dios. ¿Por qué no la comprendo? Bueno, si a mí sí me facilitaba y ahora no. Me está dando hasta flojera orar. Ya no quiero ni ir a la iglesia. Hay un pecado que no he querido confesar y no estoy prosperando espiritualmente. Eso es lo que se refiere aquí, que el que encubre su pecado, por no confesar, no está prosperando. Y aquí dice más adelante, mas el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. He reconocido que he pecado porque he faltado a Dios. Entonces confieso ese pecado, pero es inmediatamente, como lo que usted está explicando ahorita, porque si dejo pasar igual esto ya hizo callo en mí, ¿no? Entonces lo tengo que confesar y apartarme de él. No es que ya lo confesé, pues a ver, otra vez vamos a ver, además ya lo confesé, mañana otra vez me perdonaría y así me voy. No es así. Es que ya lo confesé, ya me arrepentí, me aparté de él. Es reconocer y me estoy apartando. Porque erróneamente nosotros los seres humanos pensamos que burlamos a Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Y cómo pensamos que lo burlamos? Ya te pedí perdón, mañana no vuelvo a hacer. No va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues sigo practicando. Pero si aquí dice que me aparto de él, alcanzaré misericordia. ¿Qué dices? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y siempre está ahí presto para mirar los corazones arrepentidos y que de todo corazón hayan confesado y se hayan arrepentido, se hayan apartado y la misericordia va sobre de ellos. ¿Qué dices tú? Pues sí, que de nada nos sirve a nosotros esconder un pecado, puesto que Dios lo sabe todo. No quiere decir que porque yo no confiese, Dios no lo sabe. Nosotros somos los que nos hacemos tontos porque pues
no es tan grave. No creo que esto sea pecado, no es tan grave. Eso es grave. Eso es grave. Cuando dijo que no creo que sea pecado, eso es grave, ¿eh? Muy grave. Entonces, a veces ni siquiera alcanzamos a ver la magnitud de nuestro pecado. Y pues poco a poco vamos cayendo en más y más y más. Así tal como el ejemplo de la basura, ¿no? Si no levantamos una basura chiquita, pues cuando veamos está un montón. Y lo mismo así con el pecado. Si no reconvenimos con un pecado, pues se nos va a hacer fácil otro y otro y otro. Sin embargo, aquí dice que quien lo confiesa recibe el perdón, ¿no? Pero ahí pues vemos, cuando no estamos en comunión con el Señor, vemos que se nos hace fácil irnos por otro lado. Pero si estamos en comunión con el Señor, pues el mismo Espíritu nos redarguye a confesar inmediatamente el pecado que hemos cometido. ¿Qué agregamos, Daniel? Pues los ejemplos que están en la Biblia, para nuestra enseñanza, vemos cómo David trató de ocultar un pecado. Y vemos las consecuencias que podía haber evitado. Porque ciertamente el pecado tiene consecuencias, pero las consecuencias aumentan cuando tratamos de negar. Vemos a Saúl que nunca reconoció y las consecuencias que vinieron. Entonces, el negar, o sea, si ya se me está avisando que estoy mal, y si soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo me está redarguyendo que estoy haciendo mal, debo de reconocer mi camino. Porque si no, ciertamente Dios me ama y en ese amor me va a disciplinar. Y si no quiero que la disciplina sea muy dolorosa, es mejor lo que hablábamos en el matrimonio. Nos enojamos. No voy a permitir yo que ese enojo nos dure 2 o 3 meses, porque en esos 2 o 3 meses pues, las cosas van a salir de control. Bueno, ella está enojada, yo estoy enojado, bueno, esperamos el momento adecuado que se nos pase y nos sentamos. Está mal esto y esto, porque Dios nos ha enseñado a que platicar. Pero si dejamos de que no reconocemos que estamos haciendo mal y lo dejamos, las cosas se van a salir de control y entonces, pues, sin duda alguna, el resultado de ese pecado es cada vez más fuerte. Armin. ¿Qué agregas? Hay mucho que decir, ¿eh? Hay mucho. Pero tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado, ¿no? Y que no quiero reconvenir. Eso es grave, ¿no? ¿A dónde lleva esa parte grave en los matrimonios? ¿A dónde? Jazmín. Pues a decir que mi pecado no es pecado. 1. 2. Y pues seguir de pecado en pecado hasta que la mano de Dios me alcance, ¿no? O tal vez si acarreo también mal para mi familia. No, pues sí. Bueno, en este caso sería a lo mejor para mis hijos, o sea, para los que están cerca de nosotros. Está mal el matrimonio, los hijos están mal. No puede ser que los hijos estén bien si los padres están mal, ¿no? Pues si los padres están mal, los hijos están mal. Porque ellos miran, son los primeros que nos están mirando a la hora de la mesa, a la hora de salir, pues están mirando las actitudes que tengo yo o que tiene mi esposa. Entonces, jamás se ha realizado algo bueno demorando la confesión. Entonces, volvemos al ejemplo de David. ¿Qué pasó? ¿Cuánto demoró David la confesión, Jazmín? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues, ¿cuánto es mucho tiempo? Desde que se acostó con Betsabé hasta
hasta que vino el profeta Natán a decirle, tú eres ese hombre. Saca la parábola de la ovejita, ¿verdad? ¿Cuánto pasó ahí? El niño que tienes con ella va a morir. ¿Cuánto tiempo había pasado? Por lo menos, ¿cuánto? 10 meses, 11 meses, un año. O sea que el niño ya había nacido, por lo tanto, desde que se acostó y ella quedó o ella concibió de David hasta que vino el profeta, el niño estaba pequeño y ya había pasado ¿cuánto? Un año mínimo. Y durante ese año, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Helen? Hasta que vino el profeta y habló con él. Trató de ocultarlo. No, pues si lo ocultó, nadie, todos los que supieron, yo les dije que o mejor hacen así, si no yo les hago así. Entonces, ¿qué? Calladitos, se ven más bonitos. Entonces, pues, con eso ya quiere decir que no se dieron cuenta todos los demás. Pero como dice, ¿cómo se llama? Como dijo acá mi hermana Dolores y Helen, Dios estaba allí en el momento del pecado, mirándome. ¿Cómo estaba yo pensando? Desde antes, como Él conoce los pensamientos, Él vio a la mujer y cuando Él concibió el pecado, todavía no la mandaba a llamar, pero ya la vio y dijo, no, esta, yo lo voy a traer, lo voy a mandar a traer. Y cuando hubo una gran emoción en el momento en que la vio y cuando la tuvo, pero cuando ya la tuvo y le dijo ella que estaba embarazada, entonces allí le reventó el pecado. Porque a lo mejor estaba acostumbrado a tomar una mujer como rey, a tomar otra, y a tomar otra, y no había tenido consecuencias. Porque yo había tenido otras esposas antes de Betsabé. Ya había tenido otras. Pero aquí le reventó por cuanto era la esposa. Ahí él cometió adulterio porque las que había tomado no tenían marido, pero esta tenía marido. Y ahora hizo callar a los demás, pero ¿cómo hacía callar esto? Si esto Dios saca a flote el pecado, entonces por ese lado va a salir a flote el pecado, ¿qué? Por la bolita, ¿no? Ahí no está la pancita, ¿no? Sí. Entonces, en esta enseñanza sobre la confesión es importante enfatizar que al convertirnos nosotros, nuestros pecados, que están perdonados. Por eso es que no perdemos la salvación. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Dios ya los pagó en la cruz. Ya los pagó. Es que de ahí se agarran los que no han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo dicen, bueno, si no se pierde la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque la salvación la tengo asegurada. No entendieron lo que fue el mensaje y el sacrificio de Cristo. No lo entendieron. Por lo tanto, no tienen al Espíritu Santo, por eso tienen esos pensamientos erróneos de decir, bueno, pues ya soy libre, puedo hacer lo que yo quiera y yo sé que tarde o temprano me voy a ir al cielo. Se equivocó, ¿verdad? Entonces, nuestra justificación, nuestra posición como hombres y mujeres perdonados nunca está alterada por lo que hacemos o lo que no hacemos, incluso si confesamos nuestros pecados o no los confesamos.
Si los confesamos o no los confesamos, si hicimos un acto de fe genuina, el Espíritu Santo me está atormentando. Si no los confesamos, el Espíritu Santo me está diciendo ahí que yo estoy mal. Eso es lo que le pasaba a David durante todo ese año y lo que nos pasará a nosotros si guardamos un pecado y no lo queremos reconocer o lo justificamos como pareja de que sí, se lo hice a ella, pero se lo merecía porque me ha hecho muchas otras cosas. Así no es. Él me la hizo, ahora yo se la hago también. ¿Eso en dónde lo aprendió? Porque pues, en la Biblia no lo dice de esa manera. Entonces, un verdadero hijo de Dios está perfeccionado en Cristo, sea su comportamiento lo que sea. Pero negándose a confesar el pecado, sí afecta su gozo en el deleite de su justificación. ¿Qué se pierde entonces? El gozo de la salvación. Lo que decías en otras palabras. Ya no quiero. Si era un gozo para mí abrir y poner un audio y deleitarme en las enseñanzas que me están diciendo. Ahora ya no quiero oírlas. ¿Por qué? Analízate dónde estás fallando. Entonces David cayó en el adulterio y en el homicidio de su marido, de ella, ¿no? ¿Y qué pasó? Todavía era hombre justificado durante el tiempo entero, pero ciertamente no andaba en el gozo de su salvación, no estaba en el gozo. Por eso los vemos que vienen aquí con cara de memela, ¿no? Saludan a desgano y no se sienten contentos. Fingen. A ver, hermanos, por favor, saludemos a todos. Ya se levantan unos de mala gana. Quiere decir que no tienen el gozo de su salvación. Algo tienen atorado, tienen un olote allí atorado y no lo pueden sacar. Salmo 51, 12. Lolita, a ver cómo dice ahí. Dice, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A ver, Dani. En la otra opción Sí, 51, 12. dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme El gozo de tu salvación. de tu salvación. ¿Por qué? Porque andaba mal. Andaba mal, por eso dice, vuelve el gozo de tu salvación. Entonces la realidad de su relación con Dios no fue amenazada, pero en esa relación experimentaba la miseria hasta que por fin, ¿qué pasó? Confesó su pecado, ¿no? Porque tan luego terminó Natán de hablar, reconoció que el Señor le había dicho, fallaste, y qué necesidad había de que todo este tiempo estuvieras con esa postura y ese dolor y esa inquietud que tienes. ¿Por qué razón? Y dejaste de hacer muchas cosas buenas por callar ese pecado. Pues, cosa buena es comer del rollo, cosa buena es orar, cosa buena es servir. Sí, la comunión con mis hermanos, es servirles. Bueno, lo debo hacer, pero lo hago para fingir y ya más pecado, porque estoy fingiendo. Entonces, del mismo modo, muchos cristianos se derivan en pecado no confesado.
y así pierden el gozo de su salvación. Mientras continúan en su pecado, se vuelven más y más miserables en esta triste condición. Entre más tiempo nos dilatemos en confesar, nuestra vida será miserable hasta ese momento en que yo confiese, ¿no? Entonces, durante el mismo tiempo siguen asistiendo a la iglesia, aprenden los cantos, aprenden los himnos, recitan las grabaciones, leen lo que aquí se publica y sonriendo y dando la mano, hipócritamente fingiendo traer el gozo de su Señor. Pero no podemos engañar a nuestros hermanos. No podemos engañarlos, porque alguna vez nosotros lo hicimos. Y así como la basura golpea, el que está verdaderamente en el espíritu puede percibir esto. Palpa el aroma. Entonces se da uno cuenta que lamentablemente estoy sirviendo, pero en mi carne, no en el espíritu. Si estoy acudiendo, si estoy viendo, pues está ese pecado ahí, estoy acudiendo, estoy fingiendo todo lo que está pasando, pero es en mi carne, no es en el espíritu. Entonces ya por eso yo veo muchas cosas que digo, me están haciendo, todo es para mí, y ya lo veo todo en contra de mí. ¿Por qué? Porque es mi carne. El espíritu me está redarguyendo, ¿verdad? Entonces nunca se nos ha ocurrido que la mitad de esta gente que viene a la congregación también está fingiendo, igual que yo. Porque sí tiene que haber cristianos sinceros, pero la mayor parte o un buen número de cristianos traemos nuestra musiquita por dentro, ¿no? Si no tenemos la sana disciplina de ponernos a cuentas con nuestro Dios, aunque sea hasta en la noche, ¿no? Pero la confesión del pecado debe de ser como inmediata. La confesión del pecado debe ser inmediata. Por eso cuando decimos una mentira, ¿qué decimos? No es cierto, la verdad es esta. Porque pues sí, luego yo les digo a mis alumnos alguna mentira en el sentido de que los trato como de desorientar, ¿no? Y ellos se quedan así. No es cierto, la verdad es por acá y así. Lo mismo puede suceder en el matrimonio y sucede, ¿no? Pero se trata de que perdóname, esposa mía, que te dije esto, pero en realidad es esto. O perdóname, esposa mía, porque te dije esto, pero yo sé que está mal habértelo dicho. Y viceversa. Así tiene que ser la relación matrimonial si queremos que las cosas funcionen para la familia, para mí, para mi esposa y para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo y para nuestros hijos, y para las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Hay algo esencialmente mal con todo esto. El pecado no confesado les roba a los cristianos de su gozo en la relación preciosa con el Padre Celestial. Esto se demuestra patentemente en nuestra relación con Dios. Pero el mismo principio se aplica también a todas las otras relaciones, incluso las relaciones entre la familia. Si un niño está enojado con su padre, ese niño no deja de ser hijo de sus padres, ¿verdad? Está enojado, está rebelde, patea, no obedece, no lo voy a hacer. Ese niño sigue siendo y siempre será hijo de los padres, no deja de ser hijo. La realidad de la relación no cambia, pero por supuesto el pecado sí afecta la calidad de esa relación. Le quita el gozo de esa relación. Es decir, sí, no dejas de ser mi hijo, pero
Ahora va la mía. ¿Obedeces o esto? Si es el niño, cuero. Y si son grandes, prohibición de algo. Porque ya cuando tienen 16 años, pégame, a mí ni me duele. Si la mamá le pega, hasta se ríen. Déjele, ni me dolió, dicen algunos. Si el pecado no confesado se permite acumular, dificultará las relaciones más y más. Ya me tienes hasta. ¿Qué pasa? Cuando dice eso ella o él, cuando dice ya me tienes hasta acá, ¿qué? No, es que ha habido muchas cosas que no se han confesado, se ha acumulado mucha basura. Ya no aguanto. Entonces, en la relación matrimonial se aplica el mismo principio. Supongamos que un hombre llega del trabajo a la casa y su esposa lo saluda alegremente y él no la saluda como normalmente lo debe de saludar. O la saluda con palabras, o le habla con palabras golpeadas, o no le hace caso. Ella con gozo, con alegría, se acerca y lo abraza, ¿y cómo te fue, esposo mío? Y él algo trae. Se va a la sala y se pone a leer el periódico. Entonces, en ese momento, está en esas condiciones, no va a la cocina y reconoce inmediatamente que pues, llegó con actitudes negativas, esposa. Mira, la verdad es que pues, tuve un mal día y pues allá me lo hicieron y luego pues aquí ahorita te hice a ti presa de mi enojo, de mi ira. Fui a pagar el agua. Yo acostumbro pagarla por año. Me sacaron un cuentón que venía yo echando rayos, truenos y centellas. Y me están cobrando, pues lo que es justo. Me están cobrando lo que es. Pues, ¿usted tiene una congregación allá? Sí, imagínense nomás cuánta agua me están gastando. Por eso es que ahora usted va a pagar, o van a pagar, la congregación tiene que pagar 400 pesos al bimestre. No, 600 pesos al bimestre. O sea, 350 o 325 mensuales de agua. Ahora, ¿sí la tengo o no la tengo? Ya vengo yo, pero yo apuesto que esta misma tarifa la tienen allá en la catedral de allá del centro. ¿Y allá cuántas misas tienen? Cada domingo y todos los días tienen reunión y acá nada más tenemos 2. Ya estoy buscando una justificación para decir, no, pues, esto es incongruente, ¿no? La verdad es que aquí hay una congregación. Usted tiene allá alcohólicos y que no sé cuántas reuniones tengan a la semana, y si están o no están. Pues si están, otro caballazo. Entonces venía yo, pues, sí me estaban cobrando, pero no me estaban cobrando lo que en realidad es. Entonces el Señor me dio este refrigerio varios años, porque tenía yo tarifa baja. Está establecido aquí que si tienes ya tienes de la tercera edad, vas y te hacen rebaja. No hay rebaja para usted.
y en febrero sube la tarifa. En lugar de pagar 325 pesos, va a subir no sé cuánto. 325 por acá, 325 por allá, 325 por allá, 325 por allá. Son más de 15,000 pesos al año de agua. Pero no tiene mi esposa ni mi familia culpa de nada. Porque la verdad sí lo es. ¿Y qué pasa? Pues, yo les dije, señores, el agua es tanto, porque nos repartimos el costo del recibo del agua entre los que somos. El agua es tanto para cada quien. ¡Uy, cuánto! Sí, sí. Y hasta le saqué foto a la... Tiene una hojita publicada ahí. Servicio particular, tipo A, tanto. Tipo B, servicio particular, tanto. Tipo C, tanto. Luego sigue servicio comercial tipo A, una cantidad. Tipo B, otra cantidad. Tipo C, otra cantidad. Y tipo D, otra cantidad. Porque no es lo mismo que una fábrica pues, está consumiendo mucha agua, pues este tiene que ser otro tipo, otra tarifa. Entonces ya me enseñó el Señor que no te pongas roñoso en ese momento porque puedes decir cosas que no. Digiéretela bien, la revisa bien cómo está la situación y lo que, al fin de cuentas, yo soy el que te manda el dinero para pagar lo tuyo. Y no me va a mandar el dinero para la congregación, pues también lo va a mandar. ¿A través de quién? A través de mis hermanos que ofrendan. De una manera o de otra, de todos modos, las cosas salen. Entonces, ¿qué hace el marido? Tuvo un día difícil, por eso la regaña y se va a la sala, ¿verdad? Entonces, enojado allí lee el periódico y en ese momento no puede calmarse y entrar a la cocina y decir, hola preciosa, ¿qué hay de comer? No, no puede portarse así, como si nada hubiera sucedido. Su pecado, ¿qué pasa? Afecta, porque ya le dio un caballazo a la esposa y ya se resintió. Afecta el gozo de la relación. Entonces la realidad de su relación no está afectada, siguen siendo marido y esposa, pero la calidad de la relación sí está dañada. Porque cuando él es resabioso o ella es resabiosa, perdóname mujer, pues como somos humanos sí te perdono, pero de que me la pagas, me la pagas. Ya te la voy a hacer y para que quedemos a mano. Porque así son muchas esposas y muchos esposos. No pueden tener la comunión verdadera hasta que traten ese pecado, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Pero ¿cómo se trata el pecado? Enderezando lo que está mal, ¿no? Una vez dándonos cuenta de la necesidad de confesión, todavía se necesita aprender cómo confesar y pedir perdón. Muchos esposos que necesitan pedirles perdón a sus esposas por numerosas ofensas no hacen nada más que eludir y vivir de apariencias. Pero las disculpas verdaderas no nos hacen bien, nos edifican en la fe cristiana. Es decir, el pedir perdón nos hacen bien y nos edifican en la vida cristiana. Una de las mejores maneras de disciplinarnos es la evitación del pecado, es que hagamos restitución completa. ¿Cómo es restitución completa? Primero,
la restitución completa es necesaria por derecho propio. Si alguna cosa fue robada, ¿qué debo hacer, Daniel? Pues devolverla, Primero confesar, ¿no? Primero confesar, ¿sabes qué? ponerme, Ya traigo la del pueblo acá. Perdóname, agarré, me llevé, rompí. Entonces, no solo se debe confesar a Dios la cosa robada, entonces se tiene que devolver a su propietario legítimo. Esa es la forma completa de la restitución. Confesar y restituir. La confesión del pecado no transfiere derechos de propiedad. Es decir, sí me la llevé, perdóname, ¿no? No, pues sí te perdono. Si somos verdaderamente cristianos, sí te perdono. Yo estoy bien. Se trata de que tú también estés bien. Porque ya sabemos, por experiencia, que lo prestado es amigo de lo regalado, ¿verdad? O sea, cuando yo presto algo, debo estar entendido de que es probable que no lo vuelva a ver. Entonces, si ya estoy entendido de que eso me va a pasar, si no me lo devuelven, yo estoy tranquilo. Porque ya aprendí que si no regresa, estoy tranquilo. Porque yo lo presté, a menos que esa persona la haya tomado sin consultar, eso ya es un robo, ¿verdad? Pero si me dicen, ¿sabes qué me llevé? Esto o lo otro, y pues me lo robaron. Como el Señor me dice, perdona todo, pues ya se entiende que ya todo está perdonado. Pero el que cometió ese pecado no está bien si no confiesa y restituye la cosa que se llevó. Pero aquí de lo que se trata es que yo esté bien con mi Señor y que esté yo bien con mi prójimo. Si no la aguanto, mejor no presto. Me vinieron a ver. Oiga, présteme su diablo. Voy a pasar unas cosas. ¿Tú quién eres? Yo he venido alguna vez a la congregación. Yo no recuerdo. ¿Y qué vas a pasar? No, pues una señora me encargó que le pasara yo unas cosas a su casa y me va a dar un dinero. ¿Sabes qué? Mejor te voy a dar ese dinero. Y así no pierdo el diablo, ni te pierdo a ti, porque por llevarte el diablo nunca vas a volver a aparecer por acá. Y mi esperanza es que tú vengas a la congregación. Esa es mi esperanza, de que vengas a las cosas de mi Señor. Entonces, la segunda parte es la humillación o la humildad que resulta de hacer restitución, es igualmente buena para el alma. Es decir, yo estoy fallando porque me llevé o rompí, pero si yo confieso primero mi pecado y me esfuerzo porque puedo restituir, ¿qué me esfuerzo por restituir lo que no te la traje luego, pero aquí está, mira, ya te la compré, gracias. Porque pues, debía yo haberlo cuidado y se rompió, me la robaron, etcétera, ¿no? Así que si un hombre le grita a su esposa, no arregla la situación, ir a leer el periódico y calmarse un poco, ¿no? Pues con eso no arregla nada. Cuando Saqueo se convirtió, ¿qué pasó? Prometió hacer restitución, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jazmín?
A ver, Saqueo. A ver, Lucas capítulo 19, versículo 8. ¿Zacarías? Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas 19. 19, capítulo 19, versículo 8 y 9. Pero primero el 8. Lee. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí. A ver, traduce, Has. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es la historia? ¿Quién era Saqueo? Ayúdale. Dice que Zaqueo era, pues, jefe de los publicanos. Era un publicano, ¿verdad? Pues tenía mucho dinero, Sí. era rico. Y, Todo lo que tenía, o gran parte de lo que tenía, era de Roberto Carlos, ¿verdad? Entonces se topa con Cristo. Y que le dice, cuando lo ve ahí arriba del sicómoro, le dice, Saqueo, baja, porque es necesario que hoy pase a tu casa. Y el otro, pues, sorprendido, que va corriendo ¿cómo se llama? Y prepara banquete para Cristo, porque yo sé que bueno, ¿por qué me conoció? Hasta me habló por mi nombre, nunca lo he tratado. Sí quería yo ver cómo era y saber de lo que hablaban de él, pero ahora me habló por mi nombre, quiere decir que sí, lo que se dice de él es verdad. Entonces ya estando ahí, en el banquete dice, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que hizo, restituyó. Primero confesó, ¿verdad? Confesó y luego restituyó. Entonces, dentro del matrimonio, una forma muy importante es la restitución. De la restitución es la petición del perdón piadoso. ¿Qué quiero decir cuando digo que es la petición del perdón piadoso? ¿Qué quiero decir ahí, Lolita? Del perdón piadoso. Pues yo creo que Dios es bueno y a pesar de que nosotros pecamos, si le confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, tiene misericordia de nosotros, aun cuando nosotros no lo merecemos. A ver, los matrimonios pueden caer fácilmente en la forma de disculparse. Y la palabra disculparse no existe en la Biblia. Tengo que pedir que me perdóname. No, discúlpame. Eso es allá en el mundo para maquillar. Pues sí, reconozco, pero sí me perdone si no me vale. En el caso de nosotros los cristianos tenemos que tener la humildad de decir, perdóname, porque aquí te ofendí, porque aquí fallé, porque no hice las cosas que debía hacer. Entonces, disculparse, se dice esa palabra para salvar las apariencias, que para enderezar lo que está mal con la otra persona. ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Qué es más fácil?
Jazmín, ¿qué es más fácil, hermana Jazmín? ¿Pedir perdón o perdonar? Yo digo que pedir perdón. Es más difícil, ¿verdad? ¿O es más fácil? Más difícil. Es más difícil. Entonces, tenemos que tener humildad para pedir perdón y luego la suficiente humildad para perdonar. ¿De cómo? De corazón. Que Dios bendiga su palabra. Yes.